Buen día a todos. Y sí, como dijo nuestro pastor, no pierda la oportunidad de dar sus apellidos para que les demos este pequeño reconocimiento de Efesios, hermanos. Ha sido un estudio de ¿cuánto aproximadamente? Comenzamos en agosto, con la gracia de Dios, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses, ¿no?, de estudio. Entonces se va a graduar, hermano, de teólogo en Efesios. Entonces, regálenos sus apellidos para que les podamos dar este pequeño reconocimiento. Y en teoría, hermanos, si a alguien se le acerca, ¿no?, y le pregunta, oiga, ¿no?, como el etíope en las escrituras, ¿qué significa Efesios 4, Efesios 3? Usted ya está preparado, hermano, ¿no?, tentativamente para enseñar. Y bueno, vamos a poner nuestro cronómetro. Han sido predicaciones un poquito largas, hermanos, pero bueno, Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Hoy tenemos una un tanto más breve, pero igual de interesante, y sobre todo porque Pablo llega a la culminación de lo que nos ha enseñado las últimas semanas. ¿Cuál es el título para la predicación de hoy? Es El cristiano y su entorno laboral bajo el señorío de Cristo. Así es, hermanos. Pablo hoy va a hablarnos acerca del trabajo, ¿no? Sobre todo va dirigido principalmente para varones, pero también mujeres, por supuesto. Es importante que entendamos el concepto, la cosmovisión que tiene Dios para nuestro trabajo, y también como ustedes, ¿no?, a través de ese esfuerzo que hacen por sus hogares, Dios también lo bendice. Y asimismo concluimos la última parte de Efesios, del 5 al 13, con la batalla espiritual, ¿no? La pregunta es, ¿por qué Pablo menciona aquí la batalla espiritual, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo que se nos ha enseñado las últimas semanas? Y bueno, vamos a entrar en esa epítome de la predicación del día de hoy. Entonces, acompáñenme con sus Biblias, vamos a estar estudiando el día de hoy Efesios 6, del 5 al 13. Y antes de leer en lo que lo busca, vamos a platicar un poquito de la introducción. Como siempre, unos datos, ¿verdad?, interesantes acerca de lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Hermanos, según la OCDE, en la última información del 2023 y de 2024, seguramente usted no es ajeno, sobre todo los varones, a estos datos. El mexicano trabaja en promedio al año alrededor de 2.200, 300 horas. Eso quiere decir que el mexicano es México en sí de los países que más trabaja en el mundo, aproximadamente y en promedio unas 43, 45 horas por semana, superando por mucho, ¿no?, países desarrollados y de primer mundo como Estados Unidos, España, Francia, Corea del Sur, y ni hablemos de los países nórdicos, ¿no?, donde se está llegando ya a la jornada de 30, 25 horas por semana, ¿no? Increíble. ¿Qué significa esto? Bueno, que el cristiano, no solo el cristiano, sino también el trabajador mexicano, pasa alrededor de 12 horas, 10 horas en su trabajo diariamente, y adicional a eso le agregamos un promedio de entre 2 y 3 horas más que se pasa en el transporte público, ¿no? Entonces, el mexicano en promedio, hermanos, pasa de 14 a 15 horas fuera de su casa. Eso significa más de la mitad del día. Digo, para aquellos que tenemos la bendición de poder trabajar remotamente, pues bueno, gracias a Dios, ¿no?, y gloria por su infinita misericordia, pero la gran mayoría y la realidad del mexicano es eso. Pasa prácticamente todo, más de la mitad del día fuera de su casa o en el trabajo. ¿Y eso de qué se acompaña? Bueno, la OMS ha señalado que México también es uno de los países con mayores niveles de estrés, ¿no? Porque el transporte público, si dice, bueno, hermano, son 2 horas, ¿no?, me subo a mi camión y llego derecho a casa. ¿Quién hace eso, no? ¿Cuántos transbordes, cuántos combis hay, cuánto hay que pelear por un lugar? Y lo que reporta la OMS es que México, y no solo en México, en toda Latinoamérica, 7 de cada 10 trabajadores experimentan un estrés crónico, ansiedad, irritabilidad y desgaste emocional. Y tristemente todo ese escenario feo que enfrentan los trabajadores a diario, hermano, se refleja ¿dónde? Cuando llega a casa con sus familias, ¿no? Entonces, al ser el mundo laboral el lugar en el que más pasamos horas al día, bueno, ¿a qué está llamado el cristiano, no? ¿Cómo debemos enfrentar el trabajo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo puedo lidiar con las injusticias, con el estrés en mi trabajo, con un jefe que no me quiere, que me trata mal, que es duro, ¿no? ¿Y qué puedo hacer en mi trabajo para revelar no solo mi testimonio personal, sino a Cristo en él, ¿no?
Y finalmente, como todo este englobe de lo que Dios nos ha estado hablando a través de las últimas semanas, desemboca en esta guerra espiritual. Entonces, vamos a comenzar con el primer versículo, hermanos, Efesios 6:5. Si tienes sus Biblias, acompáñame a leerlo. Si no, siempre está en la parte de arriba, el versículo que vamos a estudiar en esta primera diapositiva. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Primero, lo que es bueno que recordemos, ¿no?, es que después de la caída del hombre todo se distorsionó, hermanos, ¿no? El diseño perfecto de Dios para el hombre, para la esposa, para la familia. Entonces, tristemente, enfrentamos trabajos complicados, entornos laborales de estrés y de desgaste emocional. ¿Por qué? Pues bueno, consecuencia de la caída. Tristemente, tanto el hombre en sus dos posiciones, como trabajador y como jefe o como dueño de una empresa, tristemente persigue el mismo pecado que hace que todo se desvirtúe, ¿no? Si me acompañan a leer 1 de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todo conflicto, hermano, es el amor al dinero. Parece que más en los patrones, ¿verdad? Pero también el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador también busca trabajar cada vez menos, esforzarse cada vez menos. Eso sí, págueme de más, deme el doble, deme más vacaciones. Y los patrones, ¿qué es lo que buscan? Ah, no, te voy a pagar menos, te voy a pagar cada vez, te voy a dar menos servicios y quiero que trabajes más horas y seas más productivo y hagas lo que hacen 2 o 3 personas. Entonces entramos en este conflicto en donde tanto los trabajadores como los jefes y los patrones son pecadores, y caemos en este círculo donde la raíz de todo es perseguir el dinero. Entonces, la Biblia nos advierte, y es algo que tiene que tomar en cuenta, hermano, pero ahorita con lo que Dios nos va a ir enseñando y platicando a través de las Escrituras. Entonces, si ya entendemos la raíz del mal y que estamos funcionando mal tanto trabajadores como jefes, entonces es bueno el trabajo, hermano, ¿no? ¿Es castigo de Dios por habernos portado mal en el Edén? Bueno, no. Hay que entender que el trabajo es el plan original de Dios para el hombre. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre cuando había hecho todo bueno, recuérdenlo, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. El trabajo es bueno, hermanos, ¿no? Porque muchos jóvenes, sobre todo a día de hoy, que todo se ha dicho, la verdad es que están luchando por mejores salarios, mejores posiciones empresariales, pero tal pareciese que lo único que buscan es cada vez trabajar menos, ¿no? O alejarnos del trabajo. Y hay que recordar que es parte del diseño de Dios que trabajemos como hombres. Es bueno, ¿no? Glorifica su nombre y nos mantiene ocupados. Seguramente por ahí sabrán de alguien que cuando tuvo que ir a la guerra no fue. ¿Y qué sucedió? ¿No? El rey David, ¿no? Ese gran ejemplo. Entonces, el trabajo es bueno, hermanos. Dignifica al hombre y es parte del plan del Señor. Entonces, ¿el trabajo es malo? ¿Es un castigo de Dios? No, es necesario. ¿Por qué? Porque a través del trabajo nosotros podemos proveer a nuestra familia, podemos administrar lo que Dios nos dio, servir al prójimo y sobre todo glorificar a Dios, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que como es plan de Dios, entonces también estamos sujetos a ¿qué? A la autoridad y la sumisión. Después de que el hombre cayó, hermano, en el Edén, y bueno, todo se desvirtuó del plan del Señor, prácticamente las relaciones del hombre se dividieron en esto, en autoridad y sumisión. Ya lo vimos con las esposas y los esposos, con los hijos y los padres, y ahora también corresponde al ámbito laboral, ¿no? Hermanos varones, esto en teoría para nosotros no debe ser ningún problema, ¿no? ¿Y cómo sé que no es ningún problema? Porque tiene trabajo el día de hoy, ¿no? Como lo platicamos con las esposas, cuando Dios les invita a someterse a sus maridos, es que es una decisión voluntaria para decir, yo soy fuerte, soy independiente, pero confío en el diseño de Dios y me someto para que tú seas mi líder. En el ámbito laboral, entonces el hombre vive lo mismo, pero bajo dos funciones, la autoridad y la sumisión. Entonces nosotros varones es más fácil que, ¿qué pasa? Cuando alguien nos grita, cuando alguien que nos dice que lo hicimos mal o que lo volvamos a hacer, no tenemos ningún problema, ¿verdad? Agachamos la gorrita, como se dice coloquialmente, y lo entregamos. Entonces, aquí quiero hacer una distinción interesante, hermanos, ¿no? Porque precisamente, ¿por qué les menciono lo que nos ha venido enseñando Pablo a través de esto? Es porque, hermanas,
Es fácil que digan, ¿no? Ah, Dios bendijo al hombre y después de la caída le dio liderazgo y tiene todas las ventajas. No es cierto, hermanos, ¿no? Aquí es donde nosotros tenemos que doblar nuestra autoridad, nuestro deseo de liderazgo y nos sometemos ¿a qué? Al plan de Dios. Tenemos también jefes, tenemos que entregar también cuentas, entonces no se preocupe. Y recordatorio para los hermanos también, ¿no? Recuerde que el trabajo que hace la mujer en casa también tiene un valor importante, ¿no? No es que esté obligada a hacerlo simplemente porque así funciona y como yo estoy en una empresa y como a mí me están dando un sueldo, tengo mucho mayor autoridad y mucho mayor valor, para nada. Es exactamente lo que nos llama Dios a cubrir nuestras funciones exactamente igual. Entonces en el versículo, resumiendo, dice, siervos, obedecer a vuestros amos. ¿Quiénes son los siervos? Somos todos los trabajadores, ¿no? Acuérdense que obviamente en el contexto histórico de Pablo le está hablando a los romanos, ¿no? Y a los griegos, en donde casi todo era por amos y siervos. Actualmente, bueno, se ha desvirtuado esos dos conceptos, pero los podemos aterrizar de la siguiente manera. ¿Quiénes son los siervos? Todos aquellos que son trabajadores. ¿Y quiénes son los amos? Nuestros jefes, ¿no? Pueden ser los dueños de las empresas o nuestros jefes directamente. ¿Por qué es importante nuevamente cómo Pablo menciona y se dirige directamente a los siervos? Recuerde que la palabra de Dios está dignificando, ¿no? Todo lo que el hombre había desvirtuado. ¿Se acuerda cómo cuando Pablo les dice, esposos, amen a sus esposas como ustedes mismos? Les expliqué el contexto histórico, ¿no? Donde las mujeres prácticamente no tenían ningún valor, tanto para los romanos, como los griegos. Y cuando Pablo les dice, oye, ámate como a ti mismo, ellos se quedan, oye, pero yo pensé que la mujer estaba a mi servicio, ¿no? Yo pensé que mis hijos eran mi posesión y podía deshacerme de ellos, usarlos como quisiera. Les dice, no, ese no es el diseño de Dios. Entonces, cuando Pablo les dice, siervos, obedezcan a sus amos y los amos cuidan a los siervos, también se espantan, ¿no? Porque pensaban que las personas eran simples cosas que podían hacer y mover a como disposición. Y Pablo dignifica al hombre y les dice, no. Son importantes tanto los siervos como los jefes, y el mandato que se nos está haciendo, ¿cuál es? Es obedecer. Y si recuerda esta palabra, hermanos, ya lo estudiamos con los hijos, ¿no? La palabra hipacuete, que significa escuchar desde abajo. Es fácil entender este concepto con los niños, ¿por qué? Porque ellos son pequeñitos, cuando usted les da una instrucción de hijo, obedéceme, ellos miran desde abajo, ¿no? Asienten y obedecen, es decir, responden con acción a la instrucción que usted dio. Entonces nosotros como hombres somos llamadas exactamente a lo mismo, ¿no? A obedecer. No es voluntariamente, no es si tiene deseo en ese momento de hacerlo. Nosotros en nuestro ámbito laboral, ¿qué nos está pidiendo Dios? Obedezcan. Y yo sé que lo hace, hermano, porque si no lo hiciéramos, ninguno de nosotros tendría trabajo al día de hoy, ¿no? Pero Dios y Cristo van más allá, ¿no? Nos dice, ok, varón, estás haciendo bien tu trabajo, estás asistiendo a tiempo, marcas tu entrada, marcas tu salida, pero recordemos que Cristo también ve que el corazón, ¿no? Entonces, en resumen, cuando Pablo está diciendo a los hombres, hermano, trabaja y obedezca, le está diciendo, no es cuando tenga ganas, no es si su jefe es bueno o es malo, si su empresa le da todos los servicios. El mandato es obedecer a vuestros amos. Ahora sí, recordemos que al igual que como le pide a las esposas someterse, al igual que a los hijos que les pide obedecer, todo tiene un límite, ¿no? Y recordemos cuál es ese límite, que lo hemos marcado muchas semanas a través de las últimas predicaciones, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Como nosotros como trabajadores, hermanos, estamos llamados a obedecer en todo, a la empresa y a nuestro jefe, siempre y cuando no se nos pida pecar. Y aquí entramos en un área gris, hermanos, de verdad, y complicada, porque yo sé que dependiendo en el ámbito laboral en el que se encuentre, si es empresa mexicana, si es una consultora, si son empresas pequeñas, es habitual, ¿no? Yo lo viví, el maquillaje de números, ¿no? El cambio de horas, la manipulación de recibos de nómina, y es complicado, ¿no? Porque a veces digo, hermano, pues ¿qué puedo hacer, no? Yo quiero servir a Dios, quiero obedecer a Dios, pero me están invitando a pecar, ¿no? Mi trabajo me está exigiendo eso. Mi recomendación no es que usted vaya y renuncie y los confronte. Doble sus rodillas si está enfrentando un escenario parecido y diga, Señor, bueno, yo quiero proveer a mi familia, quiero hacerlo bien,
ayúdame a abrir alguna puerta nueva para que yo pueda satisfacer, ¿no?, las necesidades de mi familia, el poder hacer un trabajo. Pero si se encuentra en ese escenario, hermano, confíe en Dios, doble sus rodillas, porque siempre, bajo cualquier concepto, nuestro límite es ¿qué? El pecado. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Obedecer a vuestros amos, que está refiriéndose a las personas que están aquí en tierra, ¿no?, amos terrenales, autoridades humanas, según la carne, con temor y con temblor. Es interesante que ocupe Pablo este concepto, porque temor y temblor es ocupado en la Biblia solo en 2 ocasiones, hermanos. Uno, ¿qué? Para la obediencia a Dios, y la segunda para lo que dice Filipenses en 2:12. Se lo leo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿no? Lo que les está diciendo Pablo. No obedezcan nomás porque estoy aquí, ¿no? Obedezcan también aunque no estoy, y lo han hecho. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué significa con temor y con temblor? Responsabilidad y reverencia absoluta, ¿no? Entonces es interesante cómo Pablo traslada el trabajo a eso, hermanos, ¿no? Las 2 cosas en las que tenemos que nosotros dedicarnos de lleno con temor y con temblor es en nuestro amor a Dios y en nuestra salvación, ¿no?, en alcanzar la meta de ver a Dios. ¿Y en qué más? En el trabajo. Entonces el trabajo es santificado y tiene un valor importante para Dios. Tenemos que darle el respeto profundo y la seriedad que merece, ¿no? Déjeme darle aquí un pequeño dato. Yo sé que cumplir con el trabajo es complicado, ¿no?, sobre todo en empresas mexicanas donde no hay sí hay una hora de entrada, pero no hay una hora de salida. Y Dios me ha permitido trabajar, ¿no?, en los ámbitos, tanto empresas internacionales, empresas mexicanas. Pero yo he visto que cuando usted trabaja, hermano, con temor y con temblor, es decir, cumple con lo que se le manda, cumple con las fechas de entrega, Dios lo prospera, Dios va a hacer que brille. Tal vez no va a haber ese aumento que tanto deseamos, ¿no?, tal vez esas mejoras en servicios, pero usted está cumpliendo lo que Dios le está mandando. ¿Y cómo dice Dios que ejecutemos ese trabajo con temor y con temblor? Con sencillez de corazón, ¿no? ¿Qué significa eso? No hay doble cara, hermano, ¿no? No hay engaño ni segundas intenciones. Seguramente en su trabajo ha lidiado con esas personas que solo quedan bien, ¿no?, que solo empiezan a teclear cuando pasa el jefe por atrás, ¿no?, pero todo el tiempo están perdiéndolo con un cafecito, ¿no? Vamos al baño, regresamos. Las personas que fuman, ¿no?, tienen la oportunidad de ahí van 15, 30, 20 minutos. Nosotros, hermanos, lo hacemos de sencillez de corazón, es decir, de manera clara, sencilla, limpia. No escondemos nada por debajo, ¿no? Solo quiero quedar bien, solo quiero acusar. ¿Qué dice primero de Crónicas acerca del corazón sencillo? 29:17. Yo sé, Dios mío, que tú escuadriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Dios escudriña los corazones, hermanos, ¿no? Entonces nosotros, de manera sencilla, cumplimos con nuestro trabajo. No estamos quejándonos constantemente, maldiciendo constantemente, haciendo el trabajo de mala gana solo para cumplirlo y terminar. Lo hacemos de sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque Cristo así lo demanda. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Como a Cristo. Este es un mensaje importante. ¿Por qué? Porque le está diciendo al cristiano hoy Pablo: tu jefe no es Juan Pérez, ¿no?, o Facundo Ramírez. Tu jefe soy yo. El verdadero jefe del creyente es Cristo. Es decir, tú estás haciendo tu trabajo, tú estás cumpliendo con tus funciones porque lo estás haciendo para mí. ¿Eso qué debe de ser para nosotros, hermanos? Un impulso para trabajar mejor. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19-20? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros, después de la caída, hermanos, fallamos, ¿no? Falla nuestro representante Adán, ese pecado, ¿no?, se pasa a todos nosotros y después nosotros somos culpables de nuestro propio pecado. ¿Quién es nuestro amo a partir de la caída? ¿A quién servimos después de la caída? Solamente tenemos uno: el pecado. Acuérdense, el hombre después de la caída, ¿qué puede hacer? Solo ¿qué? Pecar.
ya no podemos hacer lo bueno, estamos atados al mal. Pero ¿qué hizo Cristo? Pagó el precio de sus pecados por usted en la cruz. Dijo: Padre, no les tomes en cuenta ese pecado, yo pongo mi vida por ellos, y a partir de ese momento tenemos un nuevo Señor. ¿Quién es? Cristo. Entonces Él es nuestro jefe. Aunque nosotros terrenalmente trabajemos para otras personas, para ciertas empresas, para quien sea, es Cristo quien está en nuestro lugar y es para quien lo hacemos. Entonces la próxima vez, hermanos, que alguien le diga, permítanme las malas palabras, por mí tragas, usted dice no, es por Cristo, es Cristo quien me puso aquí y por Él como y por Él doy gracias. Avanzamos a Efesios 6, 7 y 8. ¿Qué dice? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No sirviendo al ojo, hermanos. ¿Qué significa eso? Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Hermano, cuando usted trabaje, no lo haga solo porque está su jefe atrás de usted. No lo haga porque otros lo están viendo. El cristiano fiel y verdadero trabaja, ¿por qué? Porque lo está haciendo para Cristo. No nada más está quedando bien, no dependemos de la vigilancia humana. Nosotros sabemos que Dios puede verlo todo y por eso hacemos nuestro trabajo diligentemente y lo cumplimos diligentemente, ¿no? ¿Cómo? Como siervos de Cristo. Es decir, somos trabajadores del Señor, no trabajadores de la empresa, no trabajadores de ciertos jefes, sino lo hacemos como para Cristo. ¿Sirviendo qué? De buena voluntad. ¿Qué significa eso, hermano? Usted no se pone de malas, empieza a refunfuñar, empieza a maldecir, otra vez este trabajo, otra vez me voy al transporte público, otra vez me van a gritar, otra vez. Y yo sé, ¿no?, que el entorno laboral no es sencillo, es complicado, es difícil. Y primero Dios, nuestras hermanas puedan entender, ¿no?, a todo lo que nos enfrentamos cada día. Pero usted se levanta rejuvenecido cada día, sirviendo como de buena voluntad, porque lo estamos haciendo para Cristo, con ánimo sincero, no con disgusto, no con malas palabras, no de mala forma, sino porque donde Cristo nos puso, ahí el cristiano que brilla, porque es Dios quien nos está impulsando a hacerlo. ¿Y qué es lo que nos impulsa precisamente a alcanzar eso, hermanos? A hacerlo de buena manera, como siervos de Cristo y de buena voluntad, porque tenemos una recompensa final. ¿Cuál es nuestra recompensa aquí en la tierra? Bueno, es sencillo, ¿no? Tenemos nuestro salario cada 15 días, tenemos nuestro aguinaldo, que espero no se lo gaste todo tan rápido, ¿no? O si es como tristemente uno de nosotros, ya debemos hasta el del siguiente año, ¿no? Entonces, primero Dios nos siga proveyendo porque nada más no llegamos. Pero, ¿qué significa eso? Que tenemos una recompensa en Dios. Entonces, ¿qué significa que Dios nos está viendo todo el tiempo? No solo significa que nada más está así, ¿no? A ver en qué momento fallamos y en qué momento pecamos para darnos un tablazo divino, ¿no? No funciona así. Que Dios esté poniendo los ojos todo el tiempo sobre nosotros significa que aunque su empresa no lo valere, Cristo sí, Cristo lo toma en cuenta. ¿Qué significa? Hermano, es que yo no soy valorado en mi trabajo, no te preocupes, Cristo te va a recompensar en el cielo. Hermano, es que aquí nadie me celebra todo mi esfuerzo y las horas extra, no te preocupes, Cristo lo vio, lo sabe, Él tiene registro de tu esfuerzo. Hermano, es que mi jefe se está llevando todo el crédito, ¿no?, de lo que estoy haciendo, no importa, Cristo sabe la verdad. Eso es lo que nosotros nos impulsa para ser buenos trabajadores. No significa que Dios nada más nos está viendo para juzgarnos, sino también para todo el esfuerzo que usted hace. Y hermano, yo sé que es difícil, ¿no? Porque dice, bueno, hermano, es que sí quiero una recompensa y me esfuerzo y me he quedado horas extras para que Dios me ayude y mejore, pero nada más no me aumentan, nada más no toman en cuenta todo mi esfuerzo. No se preocupe, Dios lo está viendo. Y aquí un pequeño paréntesis, hermano, porque también lo he visto, ¿no? Como le he comentado, he trabajado muchas empresas mexicanas, internacionales, consultoras, de manera formal, informal, y gracias a Dios he podido ver cómo se maneja, ¿no?, este espectro laboral amplio. Y si algo he visto, ¿no?, es que el buen trabajo es recompensado, hermanos. Y no le hablo de un trabajo extra, no crea que yo me desvivo en el trabajo y paso horas. La verdad es que me recuerda mucho, ¿no?, esta empresa en la que trabajé, de telecomunicaciones, cuando recién entré,
nos pasan los manuales, ¿no? Nos dan las instrucciones, el entrenamiento, van a hacer esto de esta manera. Y dije, bueno, es lo que voy a hacer, ¿no? Tomé nota y lo empecé a cumplir a cabal, ¿no? Solamente esto, ingreso, checo mi entrada, checo mi salida, Dios me va a bendecir, ¿no? Y lo vi. Y ya después de unos meses se acercan los jefes, ¿no? Oigan, viene el presidente de la empresa, desde los Estados Unidos, vamos a seleccionar a los mejores para que enseñen. Y curiosamente seleccionan a un compañero mío y a mí, ¿no? Para que fuéramos los representantes de cómo hacíamos el trabajo. Y nos preguntan los managers, ¿no? Y ya cuando llega el presidente, oigan, ¿por qué lo seleccionaron a ustedes? ¿En qué han sobresalido? Hermanos, en nada. Solo hice lo que tenía que hacer. Y me he dado cuenta que solo eso, hermanos, con que cumpla diligentemente con los tiempos y con lo que tiene que hacer, va a sobresalir. La media del mexicano de verdad es hacerse pato lo más que pueda. Esperar hasta el último día para entregar las cosas. Si usted es diligente, lo hace en tiempo, en forma y de la manera en que Dios quiere, créame que va a sobresalir. A veces no va a ser recompensado, pero como ya lo vimos, los ojos de Cristo están sobre nosotros. Él es quien nos va a recompensar. Y avanzamos a la parte final del ámbito laboral. ¿Qué dice Pablo? Bueno, ¿no? Ya aprendimos como trabajadores cómo tenemos que someternos, obedecer, trabajar en el amor de Cristo, pero hace una advertencia a Pablo, ¿no? Efesios 6:9. Y vosotros amos, ya saben cómo podemos reemplazar amos, y vosotros jefes, patrones, dueños de empresa, es lo que está diciendo Pablo, haced lo mismo, es decir, los trabajadores, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a los jefes? Aguas, ¿no? Lo mismo que les estoy pidiendo a ellos de trabajar de manera diligente, de una manera ordenada, sin quejas, como si Cristo lo estuviera haciendo, también aplica para ti, ¿no? Jefe, dueño de empresa, patrón, es decir, les está pidiendo también sinceridad de corazón, buena voluntad y trabajar como para Cristo, dejando que las amenazas. Tristemente en las empresas mexicanas, híjole, ¿no? Todos son gritos, todos son insultos, todo era para ayer, ¿no? Todo está mal hecho, así no lo quería, y esto genera un estrés, ¿no? Y tristemente lo recibimos directamente de nuestros jefes, nuestros managers o nuestros patrones, y Dios les habla, ¿no? También, tal vez no sean creyentes, pero eso no significa que un día todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, si usted es jefe de un equipo, está al frente de tal vez de ingenieros, otras personas que estén trabajando, recuerde, Dios demanda de usted de esto, nada de intimidación, nada de presión psicológica, nada de malas palabras, nada de amenazas. Si no lo cumples, te corro, ¿no? Si no lo haces bien, hay alguien más, ¿no? Esperando tu puesto. Hay otros 20 trabajadores como tú que están deseosos de llegar ahí y seguramente les suenan estas palabras porque cada rato las repiten, ¿no? Entonces, si por alguna razón usted es patrón o Dios lo puso al jefe de una empresa, recuerde, todo esto lo va a demandar. ¿Por qué? Porque sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, es decir, aquí es tu trabajador en la tierra, ¿no? Es cierto, va a trabajar, va a producir, pero no se te olvide que alguien pagó por él y ¿y qué va a hacer Cristo? Va a demandar exactamente ¿por qué? Por cada palabra, por cada trato, por cada decisión y por cada injusticia. Hermanos, si a ustedes le tratan mal en su trabajo, le ha ido mal, es un ambiente estresante, no se preocupe, de Dios es la venganza. Cristo lleva registro de todo esto. Usted, sin embargo, sea diligente en su trabajo, cumpla a tiempo, que Dios brille en medio de su trabajo a pesar del estrés, a pesar de la dificultad, porque Dios ¿qué? No hace acepción de personas, ¿no? Para Él todos somos iguales, entonces nosotros rendimos para alcanzar esa recompensa final que es un día verle a Él también. Y un pequeño recordatorio, ¿no, hermano? No nada más porque nosotros tengamos una nómina o estemos en una empresa, nuestro trabajo nada más vale, ¿no? También es de nuestras esposas. Es un trabajo que ellas hacen, sí, por su familia, sí, por nosotros, la alimentación, la educación de nuestros hijos, la limpieza del hogar, pero también es reconocido. Tenemos que respetar ese trabajo. Ellas lo están haciendo de buena voluntad para Cristo, entonces nosotros también hay que reconocerlo con nuestras palabras, con nuestro trato y siendo justo con ellas. ¿Por qué? Porque ellas también tienen un Señor al igual que nosotros y es a quien le vamos a rendir cuenta de todos nuestros actos. Y entonces pasamos a la recta final, hermanos, ¿no? De estas enseñanzas de Pablo.
Pablo ya nos habló de nuestro andar, ¿no? En el capítulo 3, 4, 5, nuestro pastor nos enseñó de cuidar nuestra lengua, nuestra actitud, nuestra necedad, y después nos habló del matrimonio en el capítulo 5, y a los hijos y a los padres en el capítulo 6, y ahora remata Pablo todo este ambiente que rodea al ser humano con la batalla espiritual. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Acompáñame a leer estos 3 versículos, que es con los que vamos a terminar. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Por eso ocupa Pablo la palabra por lo demás, es decir, toma en cuenta todo lo que acabamos de estudiar. ¿Por qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, Pablo nos enseña nuestro corazón, nuestra vida y nuestro actuar. Después estudiamos sobre el matrimonio, luego sobre la importancia de la educación de nuestros hijos, ahora sobre nuestro entorno laboral. ¿Y qué dice Pablo en conclusión de todo eso? Fortalécete en el Señor para que te mantengas firme, ¿no? De la palabra griega histemi, que en el lenguaje militar significa que mantener una posición. ¿Recordará usted la guerra, si es apasionado de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial? Las famosas guerras de trincheras, ¿no? Donde no pasaba nada, se hacían trincheras, cada parte del ejército, dependiendo de cuál estaba, se amotinaba y se establecía en un solo lugar. ¿Para qué? Para mantener esa posición y el enemigo no la pudiera ganar. Entonces, en el lenguaje militar, lo que está diciendo Pablo, haciendo referencia a esa palabra en griego, es: vas a sufrir ataque, van a venir el enemigo, va a querer ganar esa posición, pero su ordenanza, ¿cuál es, hermanos? Fortalecerse en Dios y mantenerse firmes, ¿no? Es interesante aquí saber de dónde viene nuestra fuerza como cristianos antes de que entremos de lleno en el ámbito de la guerra espiritual. Porque nuestra fuerza no viene de su capacidad, hermano, de luchar, de mantenerse duro, ¿no? De aguantar dolor, de resistir, de avanzar, de correr, sino nuestras fuerzas vienen ¿de quién? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, dependiendo de la educación que usted haya recibido, ya sea pequeño o grande, ya como adulto del cristianismo, hay un concepto un poco erróneo en cuanto a lo que es la batalla espiritual. Muchos creen que es una lucha en la que estamos activos y hay que gritar y hay que someter al diablo y a los enemigos bajo nuestros pies, y cada domingo lo hacen y a través de las oraciones. Sin embargo, ¿qué dicen las Escrituras en realidad acerca de la batalla espiritual? ¿No? Lo primero que hay que entender es que es real, ¿no? Sí existe una batalla espiritual, nuestros ojos no la ven. Hay un ejército del mal peleando contra las fuerzas de Dios, intentando ¿qué? Luchar por algo. ¿En dónde va a pasar usted la eternidad? Existe esa guerra espiritual. Sin embargo, ¿qué Pablo está diciendo? 2 instrucciones acerca de la guerra. Una es: fortalécete en mí, es decir, en Cristo. Y después, ¿cuál es la instrucción? Mantente firme. No le está pidiendo que se arme de un crucifijo y de agua bendita, ¿no? Y de una Biblia física para que salga usted y reprenda y aplaste y luche y exorcice. No, la palabra es: manténgase firme. Ahí donde está usted, hermano, lo que le enseñé acerca del esposo, acerca de sus esposas, acerca de sus hijos, abraza el conocimiento de Dios, acéptalo, empieza a vivir como Dios quiere y mantente firme. No te muevas, no cedas ni un pie. Bueno, hermano, tal vez si hago esto, o si trato un poco mal a mi esposa, o si me voy de parranda, o si nada. Lo que Dios está diciendo es: abraza mi diseño y mantente firme. ¿Ante qué? Ante las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo son reales, hermanos, pero no va a venir en forma de un demonio a las 3:33 de la mañana a jalarle los pies. No. Cuando vamos a la palabra en griego, acechanzas significa plan calculado. ¿Cómo ataca el enemigo, hermanos?
con ideologías que destruyen el matrimonio, con corrupción y pecado en el corazón que rompe y divide familias, con estilos de vida mundanos que va a hacer que usted quede mal en su trabajo, lo haga de manera mal y tenga que estar brincando de uno en otro, no pueda proveer a su familia y en medio de eso, del enojo, de la ira, a través del pecado, su misma familia quede dividida. Hermanos, lo que quiere el enemigo es precisamente eso, a través de planes calculados, de estrategias sutiles y de engaños bien armados, quiere dividir todo lo que Dios ya hizo. Entonces la batalla espiritual sí existe, es real, pero nosotros no la peleamos. ¿Por qué? Porque Cristo ya la peleó, Cristo ya la ganó. ¿Cuál es nuestro llamado en la batalla? Resistir. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La palabra griega vestíos es algo que se hace una vez y no se quita. Usted no se quita la armadura de Dios para lavarla, o como ya es fin de semana, bueno, entonces me relajo tantito. No, hermanos, nos vestimos con la armadura de Dios, es decir, todo el conocimiento que Dios nos ha dado a lo largo de estas semanas. ¿Para qué? Para que esas acechanzas del diablo no nos muevan, no perdamos el terreno que Dios ya ha logrado a través de nuestras familias, con nuestras esposas y del amor. La siguiente parte del versículo que nos va a explicar un poquito más acerca de la batalla espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa esta oración, hermanos? No tenemos lucha contra sangre y carne. En teoría, sí tenemos una lucha con nuestra carne, ¿no? Si lo recordará, es decir, con nuestros deseos pecaminosos. Tal vez mi carne me dice, pues no vayas a la iglesia hoy, ¿no? Dile al pastor que te sientes mal y que no tienes ganas de predicar, ¿no? Ay, qué bonito suena eso para mi carne. Entonces, sí tenemos lucha contra nuestra carne. ¿Qué es lo que está diciéndole Pablo aquí, hermanos? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, nuestro enemigo no es visible, no lo podemos ver, es decir, usted no puede decir, ahí está, ¿no? Y agarrar una espada y atacarlo. Eso significa, no tenemos lucha contra sangre y carne, nuestro enemigo es que invisible. No podemos verlo, ya vimos cómo nos ataca, no a través de ataques en la noche cuando no podemos verlo, sino a través de ideologías, de pecado, de corrupción. Déjeme explicarle brevemente cómo funciona la batalla espiritual, porque es un tema de verdad complejo, interesante, que vamos a ir desarrollando poco a poco, pero la batalla espiritual se pelea a 3 niveles, hermanos. El primero, y ahí se los coloco, es con el mundo, es decir, un sistema de valores opuestos a lo que Dios ha diseñado y Dios ha creado como perfecto. Es decir, si usted hoy lucha en contra del aborto, ¿qué dice el mundo? Usted es un retrógrada, ¿no? Si hoy usted lucha por el diseño de Dios, Señor, dame un trabajo que sea suficiente para proveer a mi familia, para que mi esposa pueda estar en casa y cuidar a mis hijos, ¿qué dice el mundo de hoy? ¿Qué te pasa? Eso es machismo, ¿no? Entonces, nuestra primer batalla en cuanto a batalla espiritual es con el mundo. ¿Cuál es el siguiente frente en el que tenemos que estar peleando? Contra nuestra carne, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa que me dice, no lo hagas, ¿no? Quédate hoy en casa, ¿no? Miente, gana dinero, que busca nuestro propio deseo antes de satisfacer a Dios. ¿Y cuál es el tercer frente de la batalla espiritual? El enemigo. El enemigo sí es real, hermano. Si tiene un objetivo, que usted falle, no alcance los propósitos de Dios y quiere ver a su familia dividida. Entonces, cuando Pablo nos dice nuestra guerra no es contra carne y sangre, es porque son enemigos que no podemos ver, hermanos, que van y atacan nuestra mente, nuestros conceptos, el diseño de Dios, pero lo que tenemos que hacer es aceptar ese mundo espiritual existe, pero vestirnos de la armadura de Dios y resistir fuertes, es decir, no es con nuestra capacidad humana, porque toda esta batalla, los gobernantes de las tinieblas, los huéspedes espirituales de maldad, se manejan ¿qué? Desde regiones celestiales. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, si usted agarra su crucifijo y su agua bendita y se pone a pelear con el enemigo y los demonios, el resultado es que va a perder. Son fuerzas grandes, destructivas, que lo único que buscan es su mal. Pero nosotros ¿qué? Nos mantenemos firmes porque Dios ya los venció en la cruz. Entonces nuestro llamado y lo que está insistiendo Pablo desde el versículo anterior es manténganse firmes. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice? Aplástalo con tus pies,
échale agua bendita, repréndelo hablando en lenguas, no, dice resístelo, te va a buscar atacar, va a querer dividir tu familia, pero lo único que tienes que hacer es mantenerte firme y va a huir de ti. Primera de Pedro 5, 8, 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, una vez más el enemigo existe, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual que resistir. El llamado es aguante, hermanos, manténgase firme, vístase de la armadura de Dios y no permita que cambie su mente, que divida a su familia, que no eduque a sus hijos, que su entorno laboral se destruya. Manténgase firme. Ese es el mensaje. No salga a buscarlo y enfréntelo, no salga a pelear una batalla que Cristo ya ganó por usted. Es manténgase firme. Entonces, la verdadera batalla espiritual, ¿cuál es, hermanos? Cuando usted vea la palabra guerra espiritual, batalla espiritual en una predicación, en la palabra de Dios, no es reprender demonios, no es aplastar demonios bajo sus pies, es que resistir. Lo que está en juego es su alma y la de su familia. Entonces, importante mencionar, ¿no? Que, como yo le decía, ¿por qué no peleamos nosotros esta guerra espiritual que es real y que nosotros no vemos? Porque alguien ya la ganó por nosotros, ¿no? Colosenses 2:15. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Cristo, cuando dio su vida por usted, por mí, y cumplió los propósitos del Padre, los derrotó a todos. ¿Cuándo va a reclamar esa victoria y ese reino? Cuando venga por segunda vez por su pueblo. Ya sea que nos toque verlo, ¿no?, en toda su gloria cuando regrese por nosotros, que no se preocupe, también pronto vamos a hablar de los últimos días. Pero ya sea que nos toque ahí o que antes tengamos que entregar nuestro espíritu, es decir, de vejez o por alguna enfermedad o algo, no nos importa, es decir, ya se venció. Nosotros lo único que tenemos que hacer es resistir, ¿qué? El día malo. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla del día malo? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, te mantengas firmes. Hermano, los días son malos. Nos mencionó nuestro pastor hace unas predicaciones, ya lo vimos en Efesios también 4 y 5. La maldad no descansa, hermano, ¿no? Siempre va a haber algo malo en el trabajo, un conflicto en el matrimonio, algún problema con nuestros pequeños, pero no se derrote, hermano, no ceda ni un centímetro, manténgase firme. Y precisamente con esto quiero concluir, ¿no? Hermanos, a lo largo de las últimas semanas hemos visto cómo Dios nos ha hablado, ¿no?, en cómo tenemos que andar, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hablar. Busque la santidad, hermanos. Estamos cerca de verdad de alcanzar la gloria y los propósitos de Dios, pero tenemos que hacerlo primeramente en nuestro matrimonio, después en la educación con nuestros hijos, ¿no? Tenemos que entender que todo esto que nos está diciendo Pablo es una batalla real. Hay fuerzas espirituales luchando para que usted no alcance los propósitos de Dios. No solo se va a poner a prueba en su corazón, en la forma en que usted se evalúa y actúa cada día, sino va a ser en cómo ama a su esposa, cómo educa a sus hijos, cómo lleva a cabo su trabajo. El diablo existe, hermanos, sí existe. ¿Y qué quiere hacer? Quiere destruir el diseño de Dios, quiere destruir su trabajo, quiere destruir a su familia y la educación de sus hijos. Pero Dios, ¿qué quiere en su lugar y qué nos está enseñando Pablo? Que se vista de la armadura de Dios, es la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que usted se mantenga firme en el día malo. Hermano, no es momento para que usted caiga, para que usted ceda, para que usted se relaje. Lo que está en juego no solo es su alma, sino la de su familia. Sabemos que el mundo espiritual es real, no lo ignoramos, pero nosotros no lo peleamos. Nosotros, ¿qué nos dice Dios? Mantente firme. Hermanos, hay toda una fuerza del mal operando contra usted. Tenemos todo en contra, ¿no? Alguien que nos quiere ver divididos, que nos quiere ver destruidos, que nos quiere ver fracasar y no alcanzar los propósitos de Dios. Pero ya lo vimos en la palabra del Señor. En Cristo somos, ¿qué? Más que vencedores. Entonces, no es momento de ceder, hermanos. No es momento de que usted permita que ideologías externas alteren cómo ama a su familia, cómo ama a su esposa y cómo se ejecuta en su vivir diario y en el trabajo. No ignoramos esta batalla espiritual, nos vestimos de la armadura de Dios para mantenernos, ¿qué? Firmes. Resista, hágalo por su alma y por la de su familia. Vamos a orar, hermanos.
Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque a lo largo de esta semana nos has enseñado cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos fijarnos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y no solo eso, Señor, cómo debemos llevar tu diseño perfecto y hermoso hacia nuestra familia, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, Señor, y también nuestro ámbito laboral, donde también podemos ser nosotros ejemplo y testimonio, Dios, de lo que has hecho en nuestras vidas. Hay una batalla real, Señor, luchándose cada día, cada hora, cada minuto, porque no alcancemos los propósitos que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Pero nosotros nos fortalecemos en ti porque Cristo ya venció por nosotros, Dios. Es una batalla ganada, pero hasta el día en que tu hermoso Hijo regrese tenemos que mantenernos firmes. Graba eso en nuestros corazones, graba eso en nuestras mentes, para que cada día podamos alcanzar esa santidad, Señor, que solo tú mereces, para que podamos amar a nuestras parejas como debe de ser, educar a nuestros hijos, Señor, en tu caminar, y ser ese testimonio que quieres que cada uno de nosotros seamos, tanto en el hogar como en el trabajo secular, Señor. Dale fortaleza a nuestros hermanos, a todas esas personas que nos están escuchando, si están enfrentando algún tipo de dificultad, algún tipo de problema, para que seas tú quien los guíe, Señor. Vístenos con esa armadura, Padre, que es la de tu palabra, que es la de tu sabiduría, para que podamos resistir el día malo, Señor. Y ese día que veamos que regresas, Dios, en poder, o nos toque cerrar nuestros ojos por última vez, podamos abrirlos nuevamente para estar al lado de tu Hijo en toda su gloria. Dios, cuántas gracias te damos por lo que nos has ido enseñando a lo largo de esta semana, a lo largo de estos meses, Dios, y al final de este año, para que seas tú quien transforme nuestras vidas y las de nuestras familias, Señor, que es el propósito final que tienes para cada uno de nosotros. Toda la gloria para ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a Dios por su palabra y la realidad es que, y es cierto, ¿no? Como nos encaminaba nuestro maestro Caleb en esa parte, no deje de tener un corazón agradecido por lo que Dios ha puesto y nos ha dado. Es uno de sus grandes beneficios que hemos obtenido de parte de Él, que es que el tener un trabajo, y gracias a Dios aquí, cada uno de ustedes lo tiene y agradecemos infinitamente a Dios por ello. Porque hay cuánta gente que batalla, hay cuánta gente que hoy en día una persona de 40, 50 años ya no es contratada, ¿no? Y por ello mismo empiezan a desechar, pero siempre en el cuidado de Dios y en la obediencia, como lo vimos, ser diligentes en nuestro trabajo nos va a permitir también tener un peso dentro de la empresa donde estamos laborando, y la empresa muchas de las veces también reconoce eso. Algo que también puede hacer es ore por su empresa. Yo sé que a veces no podrá ser la mejor, no podrá tener las mejores prestaciones, pero que si el día de mañana la empresa cae, usted también cae con la empresa. Entonces, también seamos agradecidos y ore por su empresa. Señor, gracias. Y ore también por su jefe. Y ore y bendiga siempre esa parte, y va a ver cómo eso también va a traer muchas bendiciones. Y como la introducción que nos daba Caleb, hacia la batalla espiritual de estar firme. Y vamos a ver de qué comprende precisamente esta armadura que vemos esta familia que la tiene puesta. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo domingo para finalizar. No falte para que pueda recibir su reconocimiento. Muchas gracias, ya puede subir por sus pequeños. Dios les bendiga.